vibra, se ilumina, se llena de contento la ciudad este mes de septiembre, porque ya en sus albores, en el primer día de septiembre, usted puede observar cómo las fachadas se van vistiendo de tricolor, se sobrepone en larguísimos lienzos tricolores verde, blanco y rojo, los de nuestra bandera nacional. Los edificios públicos, los edificios como el del Banco de México, ahí en 5 de Mayo y la Condesa, y lo que antes era San Juan de Letrán y se llama ahora Lázaro Cárdenas, el edificio de Guardiola, el de la Nacional de Seguros, el viejo edificio de los Ferrocarriles Nacionales de México, ahí en Bolívar y 5 de Mayo, a unos pocos pasos del 14 de Bolívar, donde murió Antonio López de Santa Anna. Todos empiezan a vestirse de tricolor. La Ciudad de México se pone su bandera, la bandera nacional. La luce enorme y en cada esquina casi se encuentra a quien oferta, a quien ofrece, a quien tienta con haces, un haz de banderas para colocarlas ya frente a la fachada de la casa, lucirlas en el automóvil, ponerlas contra las ventanas. Entonces México, la Ciudad de México y en el país en general se viste con los colores de la bandera que se tiene desde el siglo XIX. Pero aquí en San Lázaro, en la Cámara de los Diputados, esa vibración, ese estímulo, esa alegría nacional llega aquí a la residencia de San Lázaro. El Congreso de los Diputados honra a la bandera nacional. Es uno de sus primeros actos tan solemne, como le platicaba no ha mucho, la instalación de la propia 63ª legislatura. Solemnidad, respeto, severidad en el habla, en el decir, en el discurso y honrar a la bandera mexicana. Eso acaba de ocurrir hace unos días aquí en la Cámara de los Diputados en San Lázaro y como acento y para ejecutar el himno nacional y alguna pieza de música, alguna obertura también igual de solemne. Entonces estuvo aquí, concurrió y puso ese acento artístico musical la banda de la Fundación Azteca, la orquesta de la Fundación Azteca. Qué emotivo y qué gran ejemplo para uno de los símbolos patrios más elevados. Los demás son la Constitución de la República. Recordará usted que periódicamente regímenes de nuestro país, regímenes presidenciales, han determinado que los símbolos patrios viajen por el país y sean reconocidos. Bueno, hasta la propia Campana de Dolores o una réplica de ella, para que los niños, las nuevas generaciones, tengan un contacto vivo, directo, real, concreto, con lo que significa la patria. Así en abstracto, pues la patria lo somos todos, la patria es nuestro territorio, la patria son nuestros litorales, la patria es la plataforma marítima, la patria es la frontera, la patria es el subsuelo, la patria es nuestra propia historia, el propio ser, de dónde emergemos, de dónde, nuestros códices precortesianos. Ahora, en pleno siglo XXI, estamos frente a nuestra bandera, gran símbolo de la mexicanidad, de lo que somos, de lo que nos sintetiza y nos identifica. Es insólito que un mexicano no sienta emoción ante el verde, blanco y colorado. Se decía en la niñez, verde, blanco y colorado, la bandera del soldado. Y los grandes himnos que se han ejecutado, oh santa bandera de heroicos carmines, suben a la gloria de tus paladines. ¿Lo recuerda usted? Lo enseñaban en la primaria. Y lo vivimos hoy, y se vive en San Lázaro. Qué bueno que los diputados, los representantes del pueblo, sean de los primeros, como debe ser, en homenajear a nuestra bandera nacional. Así ocurre aquí en San Lázaro y se aplaude porque llega a todos y hace sentir nuestro vibrante, latente, permanente y grato nacionalismo, el ser mexicano. Y en el mes de septiembre, ya sabe usted, el día 15 estaremos gritando vivas y vivas a México. Reyes Razo, servidor. Hasta la próxima. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, pues comentaba yo con usted que el gobierno ha anunciado algunas cosas que recibieron aplauso y otras que fueron vistas con un poco de escepticismo. Por ejemplo, el secretario de Hacienda ha dicho, y eso es parte de lo que se concretará en la ley de ingresos, que no habrá nuevos impuestos. Pero el hecho de que no haya nuevos impuestos no quiere decir
que los impuestos actuales no se apliquen y se cobren con tenacidad y con la eficacia que una buena política de recaudación reclama. Este paquete económico, que insisto, se basa en el compromiso del presidente con la estabilidad y en el que el presidente de la República acredita también cumplir con el compromiso de no proponer nuevos impuestos, no proponer alza en los impuestos existentes. Esto incluye, por supuesto, el que no se propone en este paquete económico IVA a medicinas o alimentos o el incremento a ninguna otra contribución. Acabe destacar que a partir del marco que genera la reforma hacendaria y con fundamento en la comunicación estrecha que ha tenido el Ejecutivo Federal a lo largo de los últimos meses con diversos grupos de la sociedad, destacadamente con las fuerzas políticas, pero también con representantes del sector agropecuario, de los trabajadores, del sector empresarial y organizaciones civiles, se presenta en este paquete económico, a partir de la reforma hacendaria, un conjunto de medidas para promover el ahorro y la inversión. Señalo aquí algunas de esas medidas. En primer lugar, se propone la deducción acelerada de inversiones para pequeñas y medianas empresas y para inversiones que se desarrollan en los sectores de infraestructura y de energía. Se propone también una medida de estímulo para aquellas empresas que reinviertan las utilidades y que al mantener las utilidades dentro de la empresa y no retirarlas como dividendos, después de un plazo de algunos años, puedan disminuir la carga del impuesto a los dividendos. Es decir, estamos proponiendo un estímulo para la inversión. Estamos proponiendo también, para fomentar el ahorro, una medida que implica el sacar del límite global de deducciones personales las aportaciones a los instrumentos de inversión, a los instrumentos de ahorro de largo plazo, de tal manera que el ahorro de largo plazo no disminuya el techo de deducciones personales para las personas físicas. Estas y otras medidas son parte de las que se incluyen en el paquete económico y que, por supuesto, habremos de estar platicando con la opinión pública y, por supuesto, a la disposición de la Cámara de Diputados para proveer la información técnica correspondiente. Como usted recuerda, hace un poco de tiempo, como parte de las reformas estructurales que el gobierno del presidente Peña le presentó al país, hubo una reforma fiscal. Esa reforma fiscal no fue bien vista por el sector empresarial. Y alguien podría decir, bueno, si a los empresarios no les gusta, pues ni modo, que los empresarios se sometan como se somete cualquier otra persona al imperio del fisco. Porque usted sabe, hay dos cosas inevitables en la vida. Una es la muerte y la otra son los impuestos. Eso lo tiene usted que pagar, así viva usted en la informalidad o viva como viva, usted está pagando impuestos. Los fiscalistas dicen que usted debería de pagar más, pero los que tienen la capacidad de protestar mediante el congelamiento de su dinero, que son los empresarios, dicen, esta ley fiscal a mí no me alienta, no me estimula ni a invertir, ni a recuperar mis inversiones con la rapidez que yo necesito hacerlo. Entonces, mientras no me cambien la ley, yo no voy a invertir. ¿Y qué pasa cuando un grupo privado dice no invierto? ¿Y qué pasa si al mismo tiempo que no existe ese volumen de inversión, el gobierno dice pues no gasto? Por ejemplo, ¿en qué quiere el gobierno recortar sus gastos? Bueno, quiere recortar en lo que se llaman gastos operativos, la operación del gobierno, las cosas que hay que ir a hacer. Por ejemplo, los viáticos. Vamos a suponer que usted trabaja en la Secretaría de Educación y usted tiene que ir a dar una conferencia a Jalapa. Entonces, el gobierno le tiene que dar a usted el dinero para que usted vaya a Jalapa, duerma en un hotel, coma en un restaurante y haga lo que tiene que hacer en Jalapa porque es parte de su trabajo. Pero ahora resulta que el gobierno le dice, yo te voy a dar de viáticos no los 5,000 pesos que te daba antes, sino nada más te voy a dar 500.
y con 500 tienes que ir y volver. ¿Cómo le vas a hacer? Ese es tu problema. No hay más dinero que ese. Entonces, una de dos, o el señor va de mala gana o el señor no va. O el señor dice que fue y no va. Entonces empiezan los problemas. Por ejemplo, los gastos de representación. Si yo tengo que ir a atender un asunto oficial y para eso debo de invitar a comer a una persona, pues el gasto lo tendré que pagar yo, o en vez de invitarlo a comer, lo invito a platicar en el camellón de una avenida y no tengo que gastar. Las convenciones, las conferencias internacionales, los viajes, los aviones, los desplazamientos, todo eso el gobierno dice, pues ahora se restringe a lo que llaman los latinistas el mínimo minimorum, o sea, lo menos de lo menos. Y vamos a vivir con un gobierno tacaño que no quiere gastar y todo eso se ve reflejado en otro tipo de gastos. Se rompió un vidrio, pónganle un papel, no lo vamos a cambiar. Y uno dice, bueno, no se puede vivir en un edificio con ventanas de papel. Pero el primero que dice eso es el vidriero, que ya no va a vender el vidrio de repuesto. Y entonces se empieza a formar una espiral deflacionaria. La economía se desinfla. Y al desinflarse es muy fácil que se estanque. Y al estancarse es muy fácil que lo que hay suba de precio y entonces empiezan estos fenómenos raros que yo la verdad no entiendo muy bien, pero que los economistas llaman inflación, deflación, estancamiento o estanflación, que es la mezcla del estancamiento con la inflación, lo cual es un panorama sumamente difícil de manejar para cualquier gobierno. Este gobierno nos había ofrecido en su inicio una enorme inversión en infraestructura, carreteras, trenes, aeropuertos, gastos, algunos dicen enormes, otros dicen impresionantes, y de pronto se fueron disminuyendo las ofertas de la construcción. Por lo pronto, un tren que iba de México a Querétaro desapareció antes de que se construyera. Como tampoco existe la prometida Secretaría de Cultura que el presidente de la República anunció el día de su mensaje posterior al informe presidencial. Y así nos vamos enfilando a una recaudación fiscal de 2.4 billones de pesos en impuestos, que es una cantidad 19% más alta de la de 2015, y eso sin ningún impuesto nuevo. Esto es lo que nos dice el paquete económico del año 2016. Mientras tanto, el gobierno da muestras de estabilidad y de tranquilidad y se adelanta la designación en el Senado de la República, es previsible, del gobernador, director general del Banco de México, que es el señor Agustín Carstens, pues que se ha caracterizado por su pericia y por su habilidad para controlar la inflación, que es una variable pavorosa. Pero en fin, escuchemos otros puntos de vista. El tema y el reto más grande de la economía mundial es la economía, como para dejarla simplemente en que parece que todo va mal, cuando los números nos indican que todo va bien. Tenemos un gobierno donde no vendemos miedo. El presidente Enrique Peña Nieto, en un análisis realista, autocrítico, lo que ofrece es certeza, lo que ofrece es realidad, lo que ofrece es presente. Yo encuentro un informe, y hablo a nombre de la bancada del Verde, que tiene rumbo, dirección política y sobre todo una lógica económica. Sin la reforma fiscal que aquí autorizaron todo un grupo de legisladores a quienes les hago el más amplio reconocimiento, hoy no tendríamos presente ni siquiera opción de futuro. Y hay que resaltar que fue apoyado por muchas de las bancadas de este Congreso. Esta administración lo que ha hecho es atender los desafíos, atender un mercado internacional volátil,
atender un mercado financiero volátil y lo ha hecho fincando bases para crecimiento económico. La economía tiene variables muy claras, mentira que son variables poco claras, y lo que presenta el informe es un ajuste ordenado de las finanzas. Presenta un crecimiento, si bien menor al esperado, un crecimiento que está por encima del promedio de los países de la OCDE. Hoy no dependemos del petróleo para crecer. Hoy la base tributaria se ha ampliado y además el gobierno se ha apretado el cinturón. Hoy hay menos gasto público, menos gasto en gasto corriente. Es cierto, se tuvieron que cancelar algunos proyectos de inversión, pero eso hizo con valentía. Se hizo sin populismos, se hizo sin demagogia, se hizo con el ánimo de buscar salir adelante financieramente y se ha logrado. Que fueron decisiones difíciles, lo fueron, pero se hacen con valentía y sobre todo se hacen con coraje. Prueba de ello es que hoy la inflación es la más baja en la historia reciente del país. Hoy las tarifas de internet, de telefonía, las eléctricas han bajado. Ya no hay más gasolinazos, se incrementó el consumo interno y por supuesto la productividad. La inversión extranjera es inversión récord, más del 50% que el año pasado. Estos tienen que ser solo números buenos para nuestro país. Y hemos recibido un paquete económico, hay que decir la verdad, que no afecta a ninguna institución de educación superior, que no afecta a educación, que no afecta a cultura, que no afecta a ciencia y tecnología, que no afecta a programas sociales, que no cobra más impuestos, que reduce el déficit. Eso es ser responsable y no hablar de populismo.